En la cena de jubilación de mi abuela, mi tarjeta de lugar decía el invitado extra. Mi tía guiñó un ojo y dijo, bueno, nunca fuiste realmente parte de la familia. Así que me levanté, golpeé mi tenedor contra mi copa y dije, celebremos la última vez que permitiré que todos me falten al respeto. Se rieron hasta que salí, dejando atrás un último de acuerdo tácito. Permítanme empezar diciendo que mi familia es complicada. Para ser franco, nunca han sido exactamente acogedores ni cariñosos. Soy Olivia, tengo 29 años y siempre me he sentido como la oveja negra. Tal vez sea porque no resulté exactamente como los demás. Mientras todos ellos optaron por carreras seguras en finanzas, medicina o derecho, yo seguí mi pasión y me convertí en fotógrafa. Pero esa ni siquiera es la razón principal por la que me han tratado como a una extraña. De todos modos, permítanme preparar el escenario. Fue el fin de semana pasado, y mi abuela Eleanor estaba celebrando una cena de jubilación para conmemorar sus años de enseñanza. Había sido maestra en la escuela secundaria local durante décadas y ahora, a la edad de 80 años, finalmente se jubilaba. Se suponía que todos nos reuniríamos en este restaurante exclusivo del centro, un lugar un poco demasiado elegante para mi gusto, pero bueno, era para la abuela, así que no me importó. Me aseguré de confirmar mi asistencia con anticipación y de informarles que estaría allí. La dinámica familiar siempre ha sido tensa, pero en los últimos 2 años ha empeorado aún más. Verán, tengo una tía, la hermana de mi madre, Sara, que siempre ha sido un poco problemática. Es del tipo que cree que lo sabe todo, y si no estás haciendo exactamente lo que ella está haciendo, bueno, simplemente lo estás haciendo mal. Nos llevábamos bien cuando era más joven, pero las cosas se agriaron con los años, principalmente porque, a sus ojos, no tenía el suficiente éxito. Cuando dejé mi trabajo corporativo para dedicarme a la fotografía, actuó como si hubiera tirado mi vida a la basura. No dudó en hacerme saber lo decepcionada que estaba de mí, y ahí es cuando las grietas realmente comenzaron a aparecer. La cena se organizó con un esquema formal de asientos, por supuesto, fue un poco incómoda desde el principio. Se notaba que todos estaban tensos, mi madre, mi tía, mis primos. Entré un poco tarde debido al tráfico, e inmediatamente me llamó la atención la disposición de los asientos. Fue entonces cuando noté mi tarjeta de lugar, el asiento etiquetado como el invitado extra. Me quedé helada. Claro, no estaba tan estrechamente relacionada con los demás como algunos de ellos, pero esto se sintió como una bofetada en la cara. Levanté la vista para ver a mi tía Sara sentada frente a mí, sus labios curvándose en una sonrisa complaciente mientras observaba mi reacción. Tuve que tragar mi irritación. Tomé asiento, tratando de fingir que no me molestaba, pero podía sentir las miradas sobre mí, el juicio en el aire. La conversación a mi alrededor era una borrosidad, hablando de trabajo, vacaciones familiares, lo habitual, pero podía sentir que la tensión aumentaba. De vez en cuando, captaba fragmentos de comentarios pasivo-agresivos dirigidos hacia mí, como mi tía hablando de ese tipo de trabajos donde realmente no recibes un cheque a menos que tengas suerte, o mi primo Luke tratando de hacer reír a todos mencionando cómo la pequeña cosa artística de Olivia probablemente era solo una fase. Traté de mantener la calma. No iba a dejar que me afectaran, no esta vez. No fue hasta el postre que las cosas realmente dieron un giro. Fue entonces cuando mi tía se reclinó en su silla, me guiñó un ojo y dijo, lo suficientemente alto como para que todos escucharan, bueno, nunca fuiste realmente parte de la familia, ¿verdad, Olivia? Sentí que mi rostro se sonrojaba, y por un segundo, no pude hablar. Era como si mi cerebro intentara procesar lo que acababa de decir. Mi abuela, que había estado mayormente callada hasta ese momento, ni siquiera pestañeó. Mi madre simplemente bebió su vino, fingiendo que no había escuchado nada. ¿Y mis primos? Parecían incómodos, pero nadie dijo una palabra. Eso fue todo. Me levanté, y por un momento, toda la habitación quedó en silencio. Lo único que podía oír era el sonido de mi tenedor golpeando suavemente mi copa. Respiré profundamente, asegurándome de que todos me miraran, y luego lo dije, celebremos la última vez que permitiré que todos me falten al respeto. La habitación quedó en silencio sepulcral. Las caras de todos cambiaron de sorpresa a confusión. No estaba segura de lo que esperaba, pero no era la risa que siguió. Mi tía Sara, la que inició todo esto, se rió como si pensara que estaba bromeando.
Pero esto no era una broma, ni siquiera un poco. Podía sentir mi corazón acelerándose mientras miraba a mi tía a los ojos. Todos ustedes han pasado toda mi vida tratándome como si fuera una extraña, así que si quieren seguir jugando sus jueguitos, está bien, pero no hoy. Y con eso, tomé mi bolso, di media vuelta y salí directamente del restaurante. Al abrir la puerta, escuché algunas voces susurrantes detrás de mí. No miré hacia atrás, no necesitaba hacerlo. Cuando salí al fresco aire nocturno, pude sentir mi pulso latiendo en mis oídos. Me quedé allí un momento, apoyada contra la pared de ladrillo del restaurante, simplemente tratando de calmarme. Lo había hecho. Me había enfrentado a ellos, finalmente. Pero mi mente daba vueltas. Sentí una mezcla de euforia y un vacío extraño, como si estuviera esperando que algo me golpeara. Era el tipo de subidón que sientes cuando has hecho algo irreversible, algo que no puedes deshacer. Estaba tratando de recuperar el aliento cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio, pensé que podría ser uno de mis primos, tal vez alguien que venía a disculparse o a preguntar si estaba bien. Me di la vuelta, esperando ver a alguien con aspecto de culpa, tal vez incluso intentando convencerme de que volviera a entrar. En cambio, era mi madre. No venía corriendo tras de mí, caminaba lentamente, sus tacones haciendo clic contra el pavimento con cada paso. No estaba segura de qué esperar de ella. Ella siempre fue la neutral, nunca tomando partido, pero tampoco interviniendo cuando las cosas se ponían mal. Simplemente estaba allí. Siempre sentí que mi madre me quería, pero su amor era silencioso y distante, el tipo de amor que no podía protegerme de los crueles comentarios de mi tía o del comportamiento burlón de mi primo. Así que, verla caminar hacia mí ahora se sentía extraño. Me preparé, sin saber qué sentir. Olivia, dijo, su voz suave pero firme. ¿Qué estás haciendo? Crucé los brazos sobre mi pecho, apretando mi mandíbula mientras la miraba. ¿Qué estoy haciendo, de verdad? ¿Me estás preguntando eso? Ella suspiró, sus ojos bajando al suelo antes de volver a encontrarse con los míos. Esto no es como tú. Siempre has mantenido la cabeza baja y has evitado la confrontación. Sí, bueno, estoy cansada de eso, repliqué, tratando de controlar la ira que volvía a crecer en mí. Estoy cansada de que me traten como la extraña, la que no pertenece. ¿Cuánto tiempo pensaste que iba a dejar que me pisotearan? Ya terminé de ser esa invitada extra, mamá. Terminé. Su expresión se suavizó por un momento, pero pude ver la inquietud en sus ojos. Sé que es difícil, pero tienes que entenderlo. Son familia. No lo dicen así. Me burlé, sacudiendo la cabeza. No, lo dicen. Cada vez. He pasado toda mi vida sintiéndome como si no perteneciera aquí, y tú simplemente te sientas allí dejándolos hacerlo. ¿Escuchas siquiera lo que dicen de mí? Ella dudó, mirando hacia otro lado por un segundo. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, casi suplicante. No es fácil, Olivia. ¿Sabes cómo es Sara? Siempre ha sido así. Y tus primos, no entienden lo que haces. Simplemente intentan encajar con ella. Sí, y yo soy el chiste, ¿verdad?, repliqué, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Ni siquiera recibo una disculpa. Nadie se va a detener a pensar en cómo me siento. No lo entiendes, mamá. Nunca lo hiciste. Siempre los eliges a ellos antes que a mí, siempre. Ella se estremeció ante eso, y por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos, tal vez culpa, tal vez arrepentimiento, pero antes de que pudiera decir algo más, me di la vuelta y comencé a alejarme. No quería escucharlo, no en ese momento, no de ella. No quería oír más excusas. Podía oírla llamarme por mi nombre, pero no me detuve. Mis pies se movían más rápido, casi como si me llevaran lejos de todo el lío, de todo lo que había llevado a este momento. Ni siquiera estaba segura de a dónde iba, solo sabía que necesitaba distancia, espacio para pensar, para respirar. Las luces de la ciudad se borraron a mi alrededor mientras caminaba, y pronto me encontré parada frente a una pequeña cafetería a pocas cuadras del restaurante. Necesitaba café. Necesitaba un momento para despejar mi cabeza. Entré, la campanilla sobre la puerta tintineando suavemente al entrar.
El lugar estaba casi vacío, solo un par de personas encorvadas sobre sus computadoras portátiles. El silencio fue un alivio, casi como un bálsamo para la punzada que se había asentado en mi pecho. Pedí un café, el calor amargo haciendo poco para calmar la ira que aún bullía bajo la superficie. Mientras me sentaba en una mesa junto a la ventana, saqué mi teléfono de mi bolso, casi instintivamente. La pantalla se iluminó con una notificación de mi primo Luke. Lo miré durante unos segundos antes de abrir el mensaje. Luke, oye Olivia, no sé de qué se trataba todo esto esta noche, pero realmente no deberías haberte ido así. Era solo una broma. Miré el mensaje durante mucho tiempo, mis dedos flotando sobre el teclado. Estaba tan tentada de responder, de escribir todo lo que se había estado acumulando dentro de mí durante años, pero no lo hice. En cambio, dejé mi teléfono sobre la mesa, apoyando mi barbilla en mi mano mientras miraba las calles. ¿Qué se supone que debía decirle? ¿A alguno de ellos? Ahora me quedaba claro, ninguno de ellos me veía como yo me veía a mí misma. No les importaba entender quién era o por qué hacía las cosas que hacía. Solo les importaba su pequeño mundo, sus reglas, sus expectativas, y yo había pasado toda mi vida intentando encajar en él, pero ya no podía hacerlo. Había dejado la cena, pero no estaba segura de qué hacer después. Mi tía estaría furiosa, mis primos probablemente molestos, y mi madre, bueno, mi madre seguía en algún lugar del restaurante, atrapada en medio de todo. No me había seguido afuera, ni siquiera para ver cómo estaba. Sentí que siempre había llegado un poco tarde para intervenir cuando la necesitaba. Pero tal vez era hora de dejar de esperar por ella. Tal vez era hora de dejar de esperar por alguno de ellos. Mientras tomaba mi café, sentí el peso familiar de la incertidumbre presionándome. Había tomado una posición esta noche, pero ¿ahora qué? Y luego apareció el siguiente mensaje, esta vez de mi madre. Mamá, Olivia, por favor, vuelve. Hablemos. Miré el mensaje de mi madre durante un rato, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Una parte de mí quería responder, para hacerle saber que estaba bien, pero otra parte de mí, la parte que había estado silenciada durante tanto tiempo, no estaba lista para ceder. Todavía no. Yo había sido la que siempre arreglaba las cosas, la que ponía excusas por el comportamiento de mi familia, pero esta noche fue diferente. No respondí a su mensaje. En cambio, cerré mi teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. No necesitaba escuchar más disculpas o explicaciones vacías. Las había escuchado todas antes, y nunca llegaron a nada. Cada vez que algo salía mal, mi familia ofrecía un lo siento o pasemos página, pero nada cambiaba. Nunca nada. Una suave campanilla tintineó cuando se abrió la puerta de la cafetería, y miré hacia arriba instintivamente. Esperaba a medias que fuera mi madre, siguiéndome como siempre hacía cuando me alejaba de una confrontación, pero no era ella. Era Sara, mi tía. Entró, sus tacones haciendo clic fuertemente contra el suelo, su presencia llenando inmediatamente el pequeño espacio. Mi estómago se revolvió. Debería haber esperado que viniera tras de mí. Nunca dejaba pasar nada. Me vio inmediatamente y se acercó, su postura recta y confiada, el tipo de confianza que solo viene de años de pensar que siempre tienes la razón. Sacó una silla y se sentó sin esperar a que la reconociera. Olivia, comenzó, su voz un poco demasiado dulce. Creo que necesitamos hablar. No respondí de inmediato. Simplemente tomé otro sorbo de mi café, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. Ella suspiró, como si esto fuera lo más agotador que jamás hubiera tenido que hacer. No sé por qué hiciste tal escena anoche. Sabes que era solo una cena familiar. Todos estábamos celebrando a la abuela, y tú tuviste que arruinarlo. Sentí un destello de incredulidad, de ira. ¿Arruinarlo? Ella estaba sentada aquí actuando como si yo fuera la que había causado el drama. Mi mandíbula se tensó, pero mantuve mi voz nivelada. No arruiné nada. Todos ustedes me han estado tratando como una extraña durante años. No puedes actuar como si esto fuera solo un pequeño malentendido. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, las comisuras de su boca curvándose en una leve sonrisa. Olivia, siempre has sido tan dramática. Es agotador. Siempre has sido tan sensible.
¿Realmente crees que todos están intentando perjudicarte? Sentí que una risa aguda y amarga surgía en mi pecho. ¿Intentando perjudicarme?, repetí. No, Sara, no estás intentando perjudicarme. Simplemente estás tan acostumbrada a conseguir todo lo que quieres, que ni siquiera te das cuenta cuando pisoteas a la gente. Ni siquiera ves lo que has hecho. Su expresión no cambió, ni siquiera se inmutó. Y tú eres la víctima, ¿verdad? Siempre haciendo de mártir. Fue como si un interruptor se hubiera activado en mí entonces. Mi paciencia, que siempre había sido limitada cuando se trataba de Sara, finalmente se rompió. Dejé mi taza de café, mis manos temblando ligeramente mientras apretaba el puño sobre la mesa. ¿Te escuchas?, repliqué, mi voz ahora más fría. Nunca te haces responsable de nada, ¿verdad? Siempre lo vuelves todo contra mí. Me has hecho sentir pequeña durante años, Sara, siempre diciendo que no era lo suficientemente buena, siempre recordándome que no tenía tanto éxito como tú. ¿Crees que no me doy cuenta de eso? ¿Crees que no veo cómo has hecho que cada evento familiar gire en torno a ti? Ella ni siquiera pareció afectada, si acaso, su sonrisa se amplió. Simplemente no creo que entiendas la importancia de la familia, Olivia. Estás tan absorta en tu pequeño pasatiempo, tu pequeña cosa de la fotografía, que olvidas lo que importa. Nunca te preocupaste por encajar, y eso está bien, pero no vengas aquí, no hagas que todo gire en torno a ti, y luego esperes que me disculpe. Tú eres la que lo hizo incómodo anoche, no yo. Pude sentir el calor subiendo en mi pecho. Pasatiempo, repetí, mi voz temblando de furia. ¿Crees que he trabajado duro durante años solo para que me menosprecies así? ¿Crees que mi carrera, mi vida, es una broma? ¿Crees que no me di cuenta de que tú y tu perfecta pequeña familia constantemente me hacían sentir que no era suficiente? Ella se reclinó en su silla, mirándome con esa misma expresión condescendiente que me hacía sentir como una niña de nuevo. Nunca has sido parte de esta familia, Olivia. No creo que lo seas nunca. Siempre has estado fuera mirando hacia adentro. Eres demasiado terca para darte cuenta de eso. Sentí que mi sangre se helaba con sus palabras. Podía oírlas resonando en mi cabeza una y otra vez, nunca has sido parte de esta familia. Y eso fue todo. Ese fue el clavo final en el ataúd. Me levanté abruptamente, empujando mi silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó contra el suelo. Sara levantó una ceja, claramente sin esperar que reaccionara de esta manera. Ya terminé, dije, mi voz firme, pero cada palabra cortando el aire como un cuchillo. Ya terminé de intentar encajar con gente a la que no le importo. Ya terminé de poner excusas por ti y por todos los demás. Has dejado claro cómo te sientes acerca de mí, y no tendrás otra oportunidad de tratarme así de nuevo. Sus ojos se entrecerraron, y por primera vez, hubo un destello de algo parecido a la incertidumbre en su mirada, pero rápidamente lo enmascaró con su habitual suficiencia. Adelante, huye, Olivia. Es lo que mejor haces. Nunca cambiarás. No respondí, no necesitaba hacerlo. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Pero al salir al frío aire nocturno, un pensamiento se asentó en mi mente, aún no había terminado. No, no iba a dejar que me pisotearan más. Este no era el final, ni mucho menos. El camino de regreso a mi auto se sintió más largo de lo habitual, aunque no estaba segura de si era solo mi mente jugándome una mala pasada. Cada paso era más pesado que el anterior, como si llevara algo mucho más que el peso de mi cuerpo. Mi estómago se revolvió con una mezcla de incertidumbre y determinación. Me había alejado de la cena familiar, pero en mi corazón, sabía que no era suficiente. Todavía había asuntos pendientes. Había terminado de morderme la lengua, de ser la niña buena, la que dejaba pasar las cosas e intentaba mantener la paz. Pero ahora tenía una idea diferente. Llegué a mi auto, mis dedos apretándose alrededor del frío metal de la manija de la puerta. El motor rugió, y conduje sin rumbo durante un rato, las calles borrosas mientras intentaba ordenar todo en mi cabeza, todo lo que había llevado a este momento. Las palabras de mi tía Sara resonaban una y otra vez, nunca has sido parte de esta familia. Eres demasiado terca para darte cuenta de eso. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo cierto que era, aunque no de la manera que ella pensaba. Era terca.
Había pasado años luchando por encajar en una familia que nunca me quiso allí, pero ahora lo veía claramente. No necesitaba que me aceptaran. Lo que necesitaba era que finalmente entendieran quién era realmente, y para eso, necesitaba asegurarme de que me vieran de una manera que nunca antes habían hecho. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero, sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla. Era un mensaje de Luke, mi primo. Luke, Olivia, entiendo que estés molesta, pero no puedes simplemente tirar todo por la borda por algo pequeño. No seas tan dramática. Miré el mensaje, una extraña calma invadiéndome. El descaro de este tipo. Siempre había sido el agradable, el que pretendía ser neutral, pero yo sabía mejor. Era tan cómplice como Sara, tan cómoda en el papel del favorito de la familia. Nunca había sido lo suficientemente buena a sus ojos, y estaba cansada de fingir que no lo veía. Escribí una respuesta, las palabras fluyendo de mí sin dudar. Tal vez estoy cansada de ser la que siempre perdona. Tal vez estoy cansada de que me traten como si no importara. Tienes razón en una cosa, Luke, he terminado. Pero no de la manera que piensas. Había pecado, y por un momento, casi sentí pena por él, casi. Pero la verdad era que no iba a dejar que ninguno de ellos se saliera con la suya, ya no. Estacioné mi auto en un lugar tranquilo cerca de un parque y me senté allí un rato, pensando en lo que tenía que hacer. Tenía una carta que jugar, una cosa que finalmente podría hacerles darse cuenta de lo que habían dado por sentado. No se trataba de venganza, como ellos podrían pensar. No, era algo mucho más sutil, mucho más satisfactorio. Se trataba de obligarlos a confrontar la realidad de lo que habían perdido. Saqué mi teléfono de nuevo y comencé a escribir, no a nadie en particular, sino a todos ellos. Espero que todos disfruten de su pequeña cena familiar sin mí. Estoy segura de que la abuela apreció toda la atención, como de costumbre. Pero aquí está la cosa, ha pasado mucho tiempo, pero he decidido que es hora de hacer mi propio camino. Ya no tendrán que preocuparse por mí. Me quedé allí mirando el mensaje durante un rato, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Enviar esto no se trataba solo de alejarme, se trataba de trazar una línea en la arena. Se trataba de mostrarles que ya no podían manipularme. Dudé por un momento, luego presioné enviar. Mi corazón dio un vuelco. Los siguientes minutos se sintieron como una eternidad. Observé la burbuja de notificación en mi teléfono, esperando ver una respuesta inmediata, pero no llegó nada. Nadie me respondió, ni Luke, ni Sara, ni nadie. No sabía si eso significaba que estaban aturdidos o si simplemente no les importaba lo suficiente como para responder. De cualquier manera, no iba a esperar para averiguarlo. Volví a dejar el teléfono en el asiento del pasajero y respiré hondo, intentando calmarme. Las ruedas en mi mente ya estaban girando. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de retomar el control, era hora de asegurarme de que supieran que no era solo una invitada extra en su mesa. No era solo una idea de último momento en sus vidas. El plan ya había comenzado a formarse en mi mente. Había estado construyendo silenciosamente mi vida fuera de ellos, lejos del juicio constante y los comentarios pasivo-agresivos. Había construido un negocio, algo real, algo que era todo mío, pero no tenía ni idea de lo lejos que había llegado, de lo exitoso que se había vuelto. Ya podía imaginar la expresión en sus rostros cuando se dieran cuenta de la verdad, que la persona a la que habían despedido, a la que habían dejado de lado, era la que los había superado a todos. Fue una quemadura lenta, pero valdría la pena, cada uno de sus momentos. Pero primero, necesitaba asegurarme de tener una última cosa para unir todo, un pequeño regalo, algo que los dejaría sin palabras, algo que recordarían mucho después de que me hubiera ido. Tomé mi teléfono de nuevo y abrí mi cuenta comercial, desplazándome por las actualizaciones recientes. Era hora de finalizar los detalles. Tenía una idea en mente, un último paso para asegurarme de que entendieran quién era y por qué deberían haberme respetado. Toqué algunos botones, confirmé la transacción y me recosté en mi asiento, dejando escapar un largo suspiro. Los próximos días iban a ser interesantes. Al día siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. Todo se había puesto en marcha, y ya no había vuelta atrás. Mi teléfono zumbaba constantemente mientras llegaban mensajes de mi familia, Luke, Sara, incluso mi madre.
Todos tenían algo que decir sobre el mensaje que envié, pero nada de eso me afectó, ya no. Pasé la mañana leyendo sus mensajes. Luke trató de ser la voz de la razón, diciéndome que estaba exagerando y que no debería quemar puentes con la familia. Sara, por supuesto, tenía su tono de suficiencia habitual, diciéndome que me arrepentiría de esto y que estaba haciendo una escena de nuevo. Pero mi mensaje favorito, el que hizo que todo valiera la pena, provino de mi madre. Mamá, has cometido un error. Somos tu familia. Siempre hemos estado aquí para ti. No puedes simplemente alejarte de todo. No pude evitar reír amargamente al leer eso. Mi madre siempre había sido la que me decía que no era lo suficientemente buena, pero ahora actuaba como si ella fuera la víctima. Típico. Ni siquiera me molesté en responder. Tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Más tarde esa tarde, recibí una notificación de que mi última inversión se había realizado, una medida en la que había estado trabajando durante meses. Acababa de firmar un acuerdo con una empresa que ayudaría a expandir mi negocio a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Era el tipo de acuerdo con el que mi familia se habría reído de lo imposible cuando escucharon por primera vez mi idea, pero ahora estaba sucediendo, y todos lo descubrirían de la manera más dramática posible. La noche siguiente, los invité a todos a una cena. Sabía que iba a ser incómodo, y eso era exactamente lo que quería. Quería que se sentaran allí, fingiendo que todo era normal, mientras comenzaban lentamente a darse cuenta de la verdad. El correo electrónico que les había enviado antes, después de dejar la cafetería, tenía un detalle crucial que no habían notado al principio: el asunto era una notificación de una actualización a mi empresa. Me aseguré de agregar que celebraría mi éxito más reciente en la cena, justo delante de ellos. Me paré a la cabeza de la mesa donde todos se habían reunido y bebí mi bebida con calma mientras se acomodaban. Fue una quemadura lenta, ya que todos evitaron incómodamente el contacto visual conmigo al principio. Finalmente, después de unos minutos de tensión, decidí que era hora. Levanté mi copa. Gracias por venir, todos. Es agradable tenerlos a todos finalmente en un solo lugar, dije, mi voz lo suficientemente alta como para que toda la habitación la escuchara. Sus ojos se dirigieron hacia mí, y pude ver a Sara intentar esconder su sonrisa. He estado queriendo compartir algo con ustedes, continué. Una com. No había sabido que era capaz de asentarse sobre mí. Todos ustedes saben cuánto amo la fotografía y el diseño, y cómo siempre me he sentido un poco fuera de lugar en esta familia. Pero resulta que he estado haciendo un poco más que eso últimamente. El silencio se hizo más espeso. Pude ver que Sara fue la primera en darse cuenta, su sonrisa vaciló solo por un segundo antes de que se recuperara rápidamente. ¿De qué estás hablando, Olivia?, preguntó, su voz demasiado dulce. No respondí de inmediato. En cambio, saqué mi teléfono, toqué algunas veces y les envié un enlace a un artículo de noticias reciente sobre una asociación importante que acababa de finalizar. El titular gritaba: empresaria prometedora asegura un gran acuerdo en la expansión global. Observé cómo la mesa leía el artículo en sus teléfonos, uno por uno. Mi corazón latió un poco más rápido cuando vi la sorpresa en sus rostros. Las expresiones de suficiencia se desvanecieron, reemplazadas por la incertidumbre. ¿Hablas en serio?, preguntó Luke, su voz baja, la incredulidad clara en su rostro. He estado trabajando en esto durante el año pasado, y ahora finalmente está sucediendo. Ya no soy solo esa invitada extra. Soy alguien que vale la pena prestar atención. Fue Sara quien se quebró primero. Tú, no puedes estar hablando en serio. ¿Cómo pudiste haber hecho esto sin decírnoslo? Su voz se quebró ligeramente, su compostura se resquebrajó. Sonreí. Oh, se los he estado diciendo todo el tiempo. Simplemente no creo que estuvieran escuchando. Cada vez que intenté contarles sobre mi trabajo, me ignoraron o se burlaron de mí. Bueno, ahora tendrán que tomarme en serio, porque no me iré a ninguna parte. Construí esto por mi cuenta. El rostro de Luke se puso rojo brillante, la realidad de la situación calando hondo. Yo, no sabía. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque no les importa, dije simplemente. Nunca lo han hecho. Aprendí hace mucho tiempo que no necesito su validación. No necesito que ninguno de ustedes me diga que soy lo suficientemente buena.
Soy lo suficientemente buena porque lo sé. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sara se levantó. Su rostro estaba enrojecido de ira, pero había un brillo de algo más en sus ojos, algo que no podía precisar. «Crees que has ganado, ¿verdad, Siseo? ¿Crees que todos vamos a sentarnos aquí y felicitarte como si fueras una especie de héroe? No eres más que una vergüenza». Me levanté, mirándola ahora, y por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. No, Sara, no soy una vergüenza. Finalmente soy yo, y ya no puedes controlarlo. Por un momento, ella me miró con furia, pero luego se dio la vuelta, sus tacones haciendo clic contra el suelo mientras salía de la habitación. Luke la siguió de cerca, su rostro una mezcla de confusión y decepción. ¿Y mi madre? No dijo una palabra. Simplemente se sentó allí, mirándome, y por primera vez, vi su incertidumbre, su arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculparse, demasiado tarde para todo. Miré los asientos vacíos de la mesa, sintiendo una extraña sensación de cierre. Todos se habían ido, dejándome sola en esa habitación, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de estar sola. Era libre.